Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta parte ya terminaremos nuestro bloque y creo que cerraremos con broche de oro. Me gustaría comentar algo antes de empezar el video con respecto a lo que les mencionaba en el video anterior, en el cual decía que la regla del L'Hopital, que si bien es un resultado muy bonito, parece que no le hacía mérito dentro de la universidad. Y pues bueno, parece que, que el L'Hopital, según lo que me dicen informes y aquí unas pequeñas, una ligera investigación que se hizo. Digo, eso no le quita el mérito al resultado, el resultado es bien, bien bonito, pero me comentan que el L'Hopital fue un mecenas, fue un mecenas pues bueno, un mecenas de matemáticos que murieron en el anonimato y pues ni modo, pero al final eso no le resta mérito a este resultado que es bien, bien, bien padre. Pero bueno, ya investigaré de mejor forma y creo que corroboraré esa información. Ok, vamos a demostrar el teorema de la regla del L'Hopital. Ya hicimos un ejemplo en el video pasado, pero para demostrar este ejemplo, perdón, para demostrar esta regla, vamos a demostrar primero un teoremita que nos habla con respecto a una generalización hasta cierto punto del teorema del valor medio para la derivada. ¿De acuerdo? Lo que vamos a demostrar es lo que se conoce como el teorema del valor medio de Cauchy y dice lo siguiente. Tengo dos funciones que son continuas en un intervalo cerrado. Esas mismas funciones son derivables en el intervalo abierto y entonces lo que sucederá es que la f de b menos la f de a multiplicada por la derivada de la g en un puntito coincidirá con lo mismo, pero ahora intercambiando la f por la g. ¿De acuerdo? Para algún punto que pertenezca al intervalo a, b. Es decir, vamos a demostrar esto. Posiblemente esto y esto de momento a ustedes no les dé mucho sentido, pero bueno, ya lo ocuparemos y verán cómo la utilidad que le vamos a dar para demostrar la regla de L'Hopital. Aquí sí me gustaría hacer una aclaración. Cuando vayamos a demostrar el teorema o la regla de L'Hopital, la demostración requiere detalles un tanto precisos que al final a mí no me parece que sean como que muy necesarios que nosotros los tengamos que tomar. Eso no significa que no haremos la prueba. O sea, sí vamos a hacer la prueba, pero no nos vamos a centrar en detalles que nos puedan perder de vista lo que nosotros queremos. Vamos a hacer la prueba y vamos a destacar los aspectos importantes. O sea, vamos a, digamos, únicamente ver la sustancia de cómo es que de la razón de por qué está cumpliéndose la regla del L'Hopital y por qué funciona con el ejemplo que hicimos previamente. Pero bueno, para no darles más riendas, vamos a demostrar nuestro teorema del valor medio para Cauchy. ¿De acuerdo? Esta parte nos dice, queremos demostrar esta igualdad. Si se dan cuenta, nos habla sobre dos funciones que satisfacen las mismas condiciones que el teorema del valor medio para la derivada, pero ahora habla con respecto a dos funciones. En aquel entonces solo hablaba para una y nos decía que el teorema del valor medio para la derivada nos decía que f de b menos f de a dividida entre b menos a, esto es igual a la derivada de la función en un puntito. Esto resultado, perdón chicos, hasta cierto punto es una generalización de esto, ¿sale? Entonces, pero lo vamos a ocupar, o sea, este valor, teorema del valor medio, lo vamos a ocupar para demostrar esta condición, ¿sale? Entonces, déjenme borrar esta. Ok, entonces, bueno, tal vez este no lo vamos a demostrar directamente, vamos a ocupar el teorema de Rolle, que después fue una consecuencia que nos llevó a demostrar el teorema del valor medio. Bueno, todo está ligado al fin y al cabo. La prueba es no es muy complicada, nada más requerimos un pequeño truco. Entonces, tenemos dos funciones que son continuas en un intervalo y que son derivables. Definimos una función una función h que parta del intervalo a, b a los reales, ¿de acuerdo? Y que esté definida de la siguiente forma. Definida como la función h evaluada en cualquier x será, voy a ocupar esta misma forma, voy a ocupar f de b menos f de a multiplicada por g de x, ahí sin derivar, y le voy a restar la segunda parte, g de b menos g de a por la f de x. Así es como la vamos a definir. ¿De acuerdo, chicos? Y para esta función le vamos a aplicar el teorema de Rolle. Les recuerdo lo que decía el teorema de Rolle. Aquí lo voy a poner en una pequeña nube. El teorema de Rolle decía lo siguiente. Decía, si tú tienes una función
en el extremo izquierdo coincide con la misma función en el extremo derecho, entonces si f de a y f de b coinciden, y tú tienes que llegar con una función continua de aquí hasta acá, ¿vale? No importa cómo lo hagas, el teorema de Rolle establecía que había un puntito dentro de ese intervalito en donde la derivada valía 0. ¿De acuerdo? O sea, aquí en este punto la derivada vale 0, que es justamente lo que nos pide pues es uno de los elementos que nos pide esta parte. Permítame un momento. Sobre todo porque quiero que mantengamos la misma notación que ocupamos en aquel entonces cuando demostramos el teorema de Rolle. Voy a quitar esto. No le voy a poner Z, le voy a poner con la misma letra que ocupamos en aquel entonces, que fue la letra C. Nada más para conservar esa notación. Aquí C, aquí C y aquí C. ¿De acuerdo? No va a cambiar nada. Ok. Vamos a tratar de aplicar el teorema de Rolle a esta función. ¿Eso qué significa? Que tenemos que verificar que esta función h satisfaga que es continua, que es diferenciable y que además en el extremo izquierdo y en el extremo derecho coincide. ¿Sale? Entonces, primero, h es continua. ¿Por qué razón? Ok, g es continua. Si yo tengo que una función es continua y la multiplico por una constante, por un número que nunca cambia, no le pierde esa propiedad. Es uno de los teoremas, es una de las propiedades que vimos en un teorema. F también es continua. Si yo la multiplico por algo que nunca cambia, o sea, por una k, que es un número real, sigue siendo continua. Si esta parte es una función continua y esto es una función continua, la resta de funciones continuas también es una función continua. Teorema que ya demostramos. Eso nos dice que h efectivamente es una función continua. ¿De acuerdo? Ustedes podrían escribir todo eso en sus notas. Yo nada más lo menciono aquí. La segunda parte. H debe ser diferenciable o derivable en el intervalo. La misma razón. G es derivable. Si la multiplico por una constante, sigue siendo derivable. F es derivable. La multiplico por una constante, sigue siendo derivable. E incluso podemos saber quién es la derivada. La derivada de una función que está multiplicada por una constante es la derivada de la función por la constante. ¿De acuerdo? Esta parte ya la vimos varias veces, incluso en este bloque. La tercera y última parte es que quiero probar que la función h evaluada en el extremo izquierdo coincide con la función h evaluada en el extremo derecho. Esto es lo que vamos a probar a continuación y veamos que esto es cierto. Ok, para la parte izquierda, esto de aquí, según lo que nosotros definimos como la h, esta parte sería, o sea, h de a sería f de b menos f de a multiplicada por g de a menos g de b menos g de a multiplicada por f de a. ¿De acuerdo? Viendo un poquito ahí las cuentitas que nos quedan, veamos qué es lo que va a suceder. Si observan bien, aquí aparece f de a multiplicada por g de a. Aquí también aparece f de a multiplicada por g de a. Aquí este menos con este de aquí me va a quedar negativo. Este menos con este menos me va a quedar positivo. Eso significa que esta y esta expresión se van a cancelar para que únicamente nos reste la multiplicación de esta por esta, o sea, f de b por g de a, y del otro lado, en estas multiplicaciones, nos sobreviva esta por esta, con su respectivo menos. Menos g de b por f de a. Este resultado es la parte izquierda. ¿De acuerdo? Ahora veamos qué es lo que nos quedaría en la parte derecha y lo hacemos de este lado. Entonces, al evaluar en f de b nos va a quedar, perdón, h de b sería lo mismo, sería f evaluado en b menos f evaluado en a multiplicado por g de b, ahora estamos cambiando la x por b, menos g de b menos g de a multiplicada por la f evaluada en a. Repito, esta parte es lo que viene del lado derecho. Todavía no sé si son iguales, veamos que eso funciona, o si es correcto. Ok, a ver aquí, ¿qué es lo que está, vamos a aplicar un poquito lo que hicimos antes. Aquí aparece f de b, aquí aparece g de b. Del lado derecho aparece, ay, perdón, aquí no está.
Aquí es B. Perdón. Aquí también nos aparece G de B y F de B. Veamos si se cancelan con el anterior. F de B por G de B, aquí tiene, estos dos tienen signo positivo. G de B por F de B, los dos tienen signos positivos, pero se está restando. Entonces significa que esto, este y este se van a cancelar, y este se van a cancelar. Para que al final los únicos que sobrevivan son la multiplicación este por este, que nos quede menos F de A por G de B, y que nos sobreviva de este lado la multiplicación de este por este, que sería G de A por F de B. Aquí aparece un menos, entonces quedaría positivo. Eso significa que sí, efectivamente, si ustedes observan, estos dos elementos son iguales. F de B por G de A es esta parte, y G de B por F de A nos queda esta parte, con su respectivo signo negativo. Entonces, efectivamente, estas dos cosas coinciden. ¿De acuerdo, muchachos? Ya con eso hemos garantizado que para la función h, el teorema de Rolle funciona. Vaya, la redundancia. Y entonces ya podemos aplicar nuestra teoremita y la conclusión que nos decía en ese entonces. La vamos a hacer bueno, voy a borrar esta parte. Nada más es hacer cuentitas y verificar que esto pasa. Les voy a dar un par de segundos para que puedan copiar. Pueden pausar el video y borro. ¿Vale? Ok, esta parte ya la tenemos verificada, que es justo lo que acabamos de hacer. ¿Vale? Ya lo puedo borrar, ya vimos que efectivamente se cumple. Ustedes tienen sus respectivas notas y la comprobación de que efectivamente eso sucedió. Ok, entonces, por el teorema de Rolle, Rolle nos dice que existe un elemento C dentro del intervalo A, B, de tal manera que la derivada de la h en el punto C coincide con 0. ¿De acuerdo? Vale, entonces, una vez que ya sabemos que en este punto la derivada de h vale 0, veamos qué es lo que nos queda cuando derivamos a h. Entonces, por otro lado, la derivada de h en cualquier valor nos quedaría lo siguiente. Esto es un número que no depende de nuestra variable, que es la x. Si yo quiero derivar todo esto, dado que esta es la función y esta es una constante, pues sería la derivada de la función multiplicada por la constante que está multiplicando, o sea que en este caso sería f de b menos f de a. Después tendría que hacer la resta y ahora derivar esta parte que coincide o es el mismo procedimiento, el mismo razonamiento, vaya. Esta es una constante multiplicada por la f, entonces la derivada sería la misma constante multiplicada por la derivada de la función que nos falta, que sería f' de x. Y listo, con esa parte ya hemos concluido. Ok, por un lado, habíamos mencionado que en el valor de c, la derivada de la h es 0. Esto que acabamos de hacer nos dice, mira, fíjate, esto es la derivada de la h. Y entonces, por tanto, lo que tendríamos, si yo reemplazo las x, porque ya sabemos quién es la derivada, si yo reemplazo las x por la c, nos estaría diciendo que f de b menos f de a por g' de c debería de coincidir, menos eso, que sería g de b menos g de a por f' de c, esta parte sería 0. ¿De acuerdo? Esto equivale, o esto es lo mismo a decir, que f de b menos f de a multiplicada por la derivada de c coincide con g de b menos g de a por la derivada del puntito c. Y eso concluye, que sea sonrisa. Eso concluye nuestra demostración. ¿De acuerdo, chicos? Sí es un poquito larga tal vez, pero bueno, realmente no es tan complicada una vez que se establece el truquito. ¿De acuerdo? Entonces, déjenme ver cuánto tiempo llevamos. ¿Cuánto llevamos? Permítame tantito, déjenme que... 15 minutos. 15 minutos, perfecto. Gracias.
Vale, entonces yo creo que sí nos da tiempo para poder demostrar esta parte y explicarles la razón, el sustento de por qué el L'Hopital funciona como debe de funcionar. ¿De acuerdo? Les decía yo, no lo vamos a hacer a grandes rasgos, no lo vamos a hacer tan profundamente, sin embargo, sí vamos a considerar los aspectos importantes y la razón importante de por qué esto está sucediendo, de por qué el límite de f sobre g coincide con el límite de las derivadas con las condiciones que demostramos o que mencionábamos en el ejemplo del video pasado. Entonces, ya saben chicos, si alguna duda tienen de esto, pueden mandarnos correos, se los menciono siempre y se los voy a mencionar siempre porque al final, por las condiciones en las que estamos trabajando, pues es importante tener ese contacto cercano. Entonces déjenme borrar esta parte y para que podamos demostrar, al menos de forma un poquito, hasta cierto punto, superficial, la regla del L'Hopital, ¿vale? Ok, déjenme borrar esta parte. Esto no lo voy a borrar porque es importante y lo vamos a ocupar. Permítame, ahora sí. Ok. Voy a volver a señalar esto porque es importante para lo que nosotros queremos. Vale, tenemos, la regla del L'Hopital dice lo siguiente, dice lo mismo que en el anterior, o sea, lo que me refiero es, tengo dos funciones que son continuas, aquí ya no le, que son incontinuas, ya no le voy a pedir que sean, que sean un intervalo cerrado, sino que sean continuas en el valor de A, ¿de acuerdo? O sea, lo mismo, pero únicamente pidiéndoles que sean continuas, repito, en el valor de A, donde estamos calculando nuestro límite. Entonces, que sean continuas en el A y que sean derivables en un abierto, en un intervalito alrededor de A. ¿Vale? Déjenlo pongo acá para que quede bien claro. Las condiciones, a lo que me refiero cuando pongo lo mismo que en el anterior, significa que alrededor de A hay un intervalo en donde la función f y la función g son continuas en ese cerrado, en este intervalo cerrado, que sean diferenciables en este intervalo abierto, ¿de acuerdo? Y que además estos límites, el límite de la f y el límite de la g, nos quede cero. Esta parte es básicamente cuando nosotros mencionamos, cuando hacemos la división de f sobre g, que la parte de arriba nos quede cero y en la parte de abajo nos quede cero. Es decir, ahí estamos diciendo la indeterminación, que tanto hablábamos en el, bueno, que mencionábamos en el ejemplo anterior. Si esos dos, o sea, si te queda una indeterminación, si te queda 0 sobre 0 y el límite de las derivadas existe, entonces este límite y este límite van a coincidir. ¿De acuerdo? Es lo que nos dice el teorema de la regla del L'Hopital. Ya hicimos un ejemplo, si nos alcanza el tiempo para en este video, haremos otro ejemplo más, o si no ya lo harán muchos ejemplos o harán varios ejemplos con Roger. ¿Sale? Ok, la prueba es bastante, les decía yo, no me quiero meter en aspectos muy técnicos, quiero que veamos un poquito, digamos, el sustento de por qué eso ocurre. ¿Sale? Entonces, nosotros estamos tratando de calcular, ¿vale? Bueno, necesitamos probar que este límite y este límite ambos existen. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros queremos calcular el límite cuando la x se aproxima a este valor. Bien nos podemos acercar por la derecha o bien nos podemos acercar por la izquierda, no importa. Digamos que nos vamos a tomar el límite cuando x se aproxima por la, bueno, tomando una x por la derecha. Repito, no importa aquí si está por la derecha o está por la izquierda. ¿Sale? Entonces, observen lo que sucede. Por el teorema del valor medio para la derivada, bueno, el teorema del valor medio, así lo voy a poner, de Cauchy. Por el teorema del valor medio de Cauchy, nos está diciendo esta parte. ¿De acuerdo? Entonces, yo voy a elegir una x cualquiera. Vamos a elegir una x que sea mayor que a, una x. Sea una x mayor que a. Les decía yo, da lo mismo si es mayor o es menor. No importa, lo voy a considerar este intervalito. Y entonces, por el teorema del valor medio de Cauchy, dígase este, aplicado al intervalo desde a hasta x, tenemos que esto tendría que cumplirse. Repito, estamos aplicando un teorema del valor medio de Cauchy, o sea, hace este,
en el intervalo desde a hasta x, es decir, que se sigue cumpliendo esto mismo, dado que estamos diciendo que tiene las mismas condiciones, solo que ahora, en lugar de ocupar a la letra b, estamos ocupando al valor de x que estamos eligiendo. Y nos seguiríamos consiguiendo esta parte. Entonces tenemos que la f de x menos la f de a, bueno, tenemos que existe un valor de c, tenemos que existe una c que pertenece a este intervalo desde a hasta x, ¿sale? Estamos garantizando la existencia de un valor aquí en medio que se llama c, en el cual satisface que f de x menos f de a multiplicada por la derivada de ese valor coincide con la multiplicación de la g de b menos la g de a por la derivada de la función f también evaluada en este puntito. ¿De acuerdo, chicos? Ok. Después lo que tendríamos que hacer es, bueno, lo que vamos a hacer es pasar esta parte que está del lado izquierdo dividiendo para acá y este que está del lado derecho dividiendo para acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tendríamos es f de x menos f de a, salvo detalles que hay que cubrir, dividido entre esta parte, que es, aquí dijimos que no es b, estamos cambiando la b por la x, entre g de x menos g de a, debería de coincidir. Este lo pasamos para acá y este lo pasamos para abajo para que nos quede como la derivada de f en el puntito c dividido entre la derivada de g en el punto c. ¿De acuerdo? Ahorita van a ver por qué estoy marcando en otro color la letrita. ¿De acuerdo, chicos? Hasta aquí, pues simplemente este cociente. Digo, salvo los detalles en donde hay que considerar que esta parte no nos quede cero. Ese es uno de los detalles. A esos son los detalles técnicos que me refiero. Ok, siguiente parte. Estamos diciendo que las funciones son continuas, ¿de acuerdo? Y aquí estábamos mencionando que el límite, cuando x se aproxima a la a de la f de x, es igual a 0. Como nosotros estamos asumiendo que la f es continua, porque aquí dijimos que es lo mismo que la anterior, significa que cuando nosotros calculamos el límite, cuando x tiende a de una función que se supone es continua en este puntito y todo el intervalo, eso nos dice, por un lado, que esto es lo mismo que f de a. Es decir, el hecho de que digamos que el límite de la f es 0 y decir que la f es continua, nos implica o nos está dando implícitamente que esta parte, que la f de a, esto vale 0. Al mismo tiempo, y de manera análoga, también podríamos decir, también sabemos que el límite, cuando x se aproxima a la a de la g de x, este también vale 0. Dado que la g también es una función continua, y sabemos que la función continua pues es simplemente la función g evaluada en ese punto, estaríamos diciendo que la g de a vale 0, al igual como lo hicimos antes. Repito, porque hablamos de continuidad, tanto aquí como acá. ¿De acuerdo? Eso nos está diciendo implícitamente en esta parte que este numerito también nos queda 0. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí tenemos que la f de x dividida sobre la g de x debería ser igual a la derivada de la función evaluada en el punto c entre la derivada de la función g también evaluada en el punto c. ¿De acuerdo? Entonces, en resumen, lo que hemos hecho es lo siguiente. Sabemos que f y g son continuos y diferenciables en este puntito a y en un intervalito. Ocupamos el teorema del valor medio para la derivada de Cauchy, o sea, el teorema del valor medio de Cauchy, que es este, para poder decir que esto se cumplía. Tomamos un intervalito en una x que nosotros elegimos que esté suficientemente cercana al valor de a. El punto c en el cual se satisface este es un puntito que vive aquí en medio. Y aplicamos, repito, el teorema del valor medio de Cauchy. Pasamos esta parte para abajo y esta parte para abajo, salvo los detalles que les decía que aquí hay que tener cuidado que esto no nos quede 0 y que esto tampoco nos quede 0, para poder llegar a esta expresión. ¿Cómo dijimos o cómo argumentamos que f de a y g de a valían 0? Ah, pues mira, recuerda, la función f es continua en este punto.
Una función que es continua en un punto, su límite es igual a la función evaluada en ese punto. Esa es la definición de función continua. Y entonces, si estás diciendo que ese límite vale 0, y por otro lado, el hecho de que sea continua te garantiza que es lo mismo que f de a, pues te lleva a concluir que la f de a, efectivamente, pues tendría que ser 0 también. Lo mismo pasa para la g, que es continua, el límite de esa función es 0. Como g es continua, pues debe de coincidir con la evaluación y por lo tanto te lleva a concluir que la g de a también vale 0. Eso nos permite poder quitar este f de a y poder quitar este g de a, para que al final nos quede f de x entre g de x igualado a f' entre g'. ¿De acuerdo? Donde aquí está el punto C, y recuerden, el punto C está en medio entre la A y la X. ¿De acuerdo, chicos? Lo que vamos a hacer a continuación es ya aplicar el límite. Si estás diciendo que este y este son el mismo, entonces estaríamos concluyendo, estaremos diciendo que el límite, cuando el valor de X se aproxima a la A, cuando el valor de X se aproxima a la A, del valor f de x sobre g de x, pues debería de ser igual al límite de la f' evaluada en c dividido entre la g' evaluada en c. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos que hacer el caso en el que la c se aproxima a la a. ¿De acuerdo? Y este límite, porque es lo mismo que aparece aquí. Nosotros sabemos que el límite de la f de prima entre la g' de la x tiene cierto valor, estamos diciendo que existe. Entonces, la parte derecha, que es esto de aquí, este límite coincide con este límite de acá. La razón de por qué este límite y este límite coinciden es porque al final la c se queda atrapada. El hecho de que digamos nosotros que la x se aproxima a la a y la c queda atrapada en medio, entonces implícitamente estaríamos diciendo que la c también se aproxima a a. Entonces, la razón y la forma en cómo estamos argumentando que el hecho de que este límite exista, para poder decir que este límite exista, es porque la C que está aquí encerrada se está aplastando, o sea, se está acercando la A, conforme la X también se acerca. Y por lo tanto, este límite y este límite, en realidad, son el mismo. El límite cuando X se aproxima a la A, de la f' de X sobre de X. ¿De acuerdo, muchachos? Repito otra vez. ¿Por qué estos dos límites son iguales? Ah, mira, tú ya sabes que este límite existe. Entonces, este límite existe significa que cuando tú tomas la X cuando tú tomas a la X y la haces aproximarse a la A, entonces tú sabes que ese límite existe. Si la X se aproxima a la A, entonces la C estará obligada, dado que siempre está en medio, la C siempre estará obligada a acercarse al valor de la A. Por lo tanto, es que este límite y este límite son lo mismo, porque al final estás obligando a esta parte también a arrinconarse al punto de A. Eso nos permite argumentar que este límite y este límite son iguales y por lo tanto poder decir ahora sí que este límite de aquí y este límite también existe. ¿De acuerdo? Eso concluye nuestro teorema, bueno, nuestra regla de L'Hopital, salvo los detalles que les mencionaba, que no nos vamos a ahondar en ellos porque realmente quería que ustedes vieran de dónde salía y la razón de por qué se cumple. ¿De acuerdo, chicos? Cuídense mucho. Pensaré si este es el último video del bloque, yo creo que sí. Y si no, lo meditaré con la almohada. Y si no, pues bueno, hacemos ejemplos de regla de L'Hopital o ya veremos, bueno, sí, ya veremos algunas de sus implicaciones. Mejor, aplicaciones. Cuídense mucho y nos vemos pronto. No sé.